1 Corintios 6:19. El templo de Salomón aplicado a su vida o la morada de Dios. Vamos a continuar hablando acerca de esta serie de estudios y hemos visto en ella que hemos observado el templo de Salomón y cómo es que se aplica a nuestra vida. Ahora entendemos que el templo del Antiguo Testamento era donde Dios vivía. Si querías escuchar a Dios y experimentar su presencia, ibas al templo. El templo era un lugar santo y Dios dio instrucciones muy precisas sobre cómo se construiría y cómo se amueblaría. Entonces el templo era el lugar principal de adoración, donde Dios se reveló a su pueblo y donde Dios habló a sus sacerdotes. En esencia, usted pudiera preguntar en aquel momento: ¿dónde vive Dios? Y la gente sabía que vivía en el templo. Hoy, si tú eres un creyente, la Biblia nos enseña que Dios vive en ti. Entonces el templo del Antiguo Testamento nos presenta una imagen para comprender el lugar de la morada de Dios en nosotros. Le decíamos que una de las cosas que debemos entender es que lo físico en el Antiguo Testamento se vuelve espiritual en el Nuevo Testamento. Dice 1 Corintios 6:19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esta declaración tuvo un gran significado y representó algo importante para los primeros creyentes. Y esto les está dando una comprensión reverente sobre sí mismos. Dios reside en mí, soy su templo, soy como el templo de Salomón. Así que hoy vamos a pensar en reuniéndose juntos o reuniéndonos juntos. En esto vamos a mirar el templo y las sinagogas. Muchos no se dan cuenta de que no son lo mismo. En realidad son dos lugares diferentes: el templo y las sinagogas. Si tú escuchaste o si tú miraste la Biblia, continuamente el Señor Jesucristo dice que iba al templo, pero también iba a las sinagogas. Dos lugares diferentes. Vamos a mirar en primer lugar el templo y la sinagoga. Para comprender estos dos lugares correctamente, primero debemos comprender su propósito. Dice la Biblia que el templo, como miramos en la introducción, el templo era el lugar de la vivienda de Dios. Y la presencia de Dios residía ahí continuamente. Era el lugar para encontrarse con Dios. Es donde tuvo lugar el sacrificio y donde los sacerdotes hacían ofrendas diarias a Dios en nombre del pueblo. La palabra hebrea Mishkan para templo significa literalmente lugar de morada, residencia de Dios. Entonces, porque Dios estaba allí, el templo era santo. Ahí estaba la presencia de Dios, el templo era santo. Éxodo 3:5 dice: luego dijo: no te acerques, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Entonces, esto nos da una comprensión. ¿Por qué ese lugar en medio del desierto era santo? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Porque ahí Dios se le apareció a Moisés. La presencia de Dios estaba allí, por lo tanto, ese lugar era santo. Entonces, esto nos da una comprensión en esta mañana. Levítico 16:2. Y el Señor le dijo a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no entre en ningún momento al lugar santo dentro del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Miramos estipulaciones estrictas en esta mañana. ¿Por qué razón? ¿Por qué no podía entrar cuando él quisiera? Porque era santo. Era donde la misma presencia de Dios estaba. Entonces, el templo estaba habitado por el Espíritu Santo. Era un lugar en la tierra donde Dios gobernaba y donde Dios reinaba. Este era el templo donde estaba la presencia de Dios. Y dice la escritura que estábamos mirando el servicio pasado, que no podía presentarse el sacerdote en ese lugar santo. Había tres lugares: donde estaba el pueblo, donde estaban los sacerdotes y donde entraba el sacerdote una vez al año para ministrar, para pedir perdón, para pedirle a Dios un año más de favor para el pueblo. Una vez al año. No podría entrar cualquier día en esta mañana. Entonces, la sinagoga era diferente al templo. La palabra sinagoga significa
casa de oración. Y estas salas se distribuyeron por todo Israel para facilitar un lugar de oración, la lectura de la Torá, o en otras palabras, los primeros 5 libros de la Biblia, las enseñanzas de la ley. Por lo tanto, ellos en esta mañana no te leían el Evangelio, no te leían los otros libros de la Biblia más que Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Nada más los 5 libros es lo que ellos leían, y hasta la fecha no encontramos mención de la sinagoga en las escrituras del Antiguo Testamento, sino que esto fue algo establecido después del segundo templo. En algún momento entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, o los 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo, se construyeron estas sinagogas, estos lugares de oración. Esto cambió de alguna manera la política religiosa y social de Israel durante este periodo. Pero leemos sobre ellos en todo el Nuevo Testamento, porque estas casas de oración satisfacían una necesidad local y una necesidad espiritual diaria. Pero los sacrificios y las ofrendas no se realizaban aquí como en el templo. La presencia de Dios no estaba habitando en estos lugares, sino que la presencia de Dios estaba en el templo. Pero ambos tenían un propósito diferente. El templo debía encontrarse con Dios. En el templo se expiaba el pecado, y en un nivel mayor satisfacía una necesidad espiritual para la nación. Pero lo otro facilitó una representación espiritual local y diaria en esta mañana. Pero miramos en esta mañana cómo uno reemplazó al otro. Ahora iban al templo, pero después iban a las sinagogas. Ciertamente ambos eran importantes para la comunidad judía. Por ejemplo, el templo tenía un atractivo santo y reverente, porque Dios residía ahí. Ahí estaba la presencia de Dios. Por lo tanto, se requería que la gente fuera a Jerusalén. En lo que la samaritana le decía a Jesús: ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es donde debemos de adorar, porque ahí estaba el templo, ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, esto se remonta a Deuteronomio 16:16. Dice la escritura que 3 veces al año todos tus varones se presentarán ante el Señor tu Dios en lugar que Él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos, y no aparecerán ante el Señor con las manos vacías. Miramos 3 eventos que finalmente se ejercieron en el templo de Jerusalén. 1, la Pascua, recordando cuando el ángel de la muerte estuvo en Egipto y respetó a los judíos. Después miramos la fiesta de las semanas o el Pentecostés. Dice que esto se celebra gracias a la entrega de la ley. Después se habla acerca de la fiesta de los tabernáculos o la recolección de la cosecha. 3 fiestas que se llevan a cabo en ese tiempo. Entonces, pero para hacer esto los israelitas tenían que viajar a Jerusalén. Por eso se les llama fiestas o festivales de peregrinaje, porque tenían que caminar, tenían que trasladarse al templo. Harían que el sacerdote ofreciera un sacrificio animal por cada uno de ellos. Entonces miramos esto ejercitado en 1 Samuel 1:3. Ahora bien, este hombre solía subir año tras año de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde los hijos de Eli, Omni y Fines eran sacerdotes del Señor. Estos son los tiempos previos al tiempo o al tabernáculo estaba en Silo. Pero aquí un hombre llamado Elcana iría a las fiestas de peregrinaje y se encontraría con Dios. Y sabemos que es durante uno de estos tiempos que a Ana, que era estéril, se le promete un hijo de Dios, al cual le pusieron Samuel. Eso sucedió en el lugar del encuentro con Dios. Miramos que aquí están Elcana y Ana, van al templo y van a hacer expiación y se encuentran con Dios, y Dios les da un hijo. Ahora la sinagoga era un lugar más accesible para reflexionar, no necesariamente para encontrarse con Dios, pero para reflexionar diariamente sobre las cosas espirituales. Ellos utilizaban estos lugares para orar. No estaba la presencia de Dios, no se ofrecían sacrificios ahí, no descendía la gloria de Dios, pero las sinagogas eran un lugar que ellos tenían accesibles, porque al templo no pueden entrar.
La sinagoga era un lugar accesible para ellos, en donde ellos podían reflexionar diariamente sobre las cosas espirituales. Entonces, estas sinagogas establecidas de nuevo después de la construcción del nuevo templo, y las sinagogas pasaron a formar parte de la comunidad judía. Eventualmente, esto se convirtió en un lugar donde los judíos podrían reunirse el sábado o el día de reposo. Un lugar para practicar la oración, aprender la ley de Dios, discutir las escrituras y mantener su devoción a Dios. Pero no era donde habitaba la presencia de Dios. Entonces, en resumen, el templo y las sinagogas eran dos lugares diferentes que tenían dos propósitos diferentes. Vamos a mirar en segundo lugar la obediencia diaria y la reunión semanal. Entonces, Jesús es el ejemplo de cómo se verían y vivirían los futuros creyentes, y sería la primera morada de Dios. En lo que respecta a la sinagoga y el templo, Jesús participó a ambos. Dice la Biblia que él asistió y enseñó en las sinagogas, pero también fue al templo para los festivales de peregrinación. Entonces, miremos a Jesús en el templo. Dice Lucas 2:22 y después el 27: cuando se cumplieron los días de su purificación según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Y vino en el espíritu al templo. Y cuando los padres trajeron al niño Jesús para que cumpliera en él la costumbre de la ley. Jesús está en el templo en esta mañana. Esta es la declaración de Jesús. En el templo de Jerusalén dice que era la ley de Moisés, la ley de Dios, que se estaba aplicando a su vida. Y ellos están yendo a Jerusalén en esta mañana, están yendo al templo, y es donde Simeón lo vio y lo reconoció como el Mesías. Jesús siendo presentado en el templo. Después Lucas 2:41: sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando él cumplió los 12 años, subieron según la costumbre. Y cuando terminó la fiesta, cuando regresaban, el niño Jesús se quedó en Jerusalén. Sabemos que Jesús a los 12 años en esta mañana está enseñando en el templo en Jerusalén, aunque ellos no vivían ahí. Pero era la costumbre de la ley, ir al templo. Juan 2:13: estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Aquí Jesús en esta mañana está limpiando el templo y está restaurando la oración, y nos recuerda en esta mañana el propósito del templo: acceder a Dios. Juan 2:23: mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchas personas vieron las señales que estaba haciendo y creyeron en su nombre. Nuevamente Jesús está en Jerusalén para la Pascua visitando el templo. Juan 5:1: un tiempo después, una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Juan 10:22 y 23: ahora era la fiesta de la dedicación en Jerusalén y era invierno, y Jesús caminó en el templo, en el pórtico de Salomón. Aquí miramos en esta mañana que Jesús está en Jerusalén, Jesús está en el templo. Entonces el punto es este: Jesús honró y obedeció la ley con respecto al lugar de encuentro con Dios. Él iba al templo porque eso era lo que la ley determinaba en esta mañana, y Jesucristo honró y obedeció la ley con respecto al lugar de encontrarse con Dios. Aunque Él es el cumplimiento de todas esas prácticas, Él nos está mostrando un ejemplo de ir a donde está Dios. Si Jesús fue a donde estaba Dios, que es el Hijo de Dios, mayormente nosotros, ¿sí me entiende? Entonces no podemos usted y yo en esta mañana poner excusa y decir: yo no tengo que ir al templo, yo no tengo que ir a la iglesia, yo soy el templo. Porque a veces gente puede confundirse en esta mañana: no necesito ir a la iglesia, Dios está en todas partes. Sí, Dios está en todas partes, pero de alguna manera Dios levantó la iglesia para que tú vengas y te reúnas con tus hermanos en Cristo, y vengas y te reúnas con Dios, y seas enseñado, y seas exhortado, y seas reprendido si hay necesidad. Mateo 12:6: sin embargo, les dijo que en este lugar hay uno más grande que el templo. Miramos una referencia a sí mismo y a lo que estaba estableciendo a través de su vida. Pero también fue Jesús a las sinagogas, y miramos que encontramos numerosas escrituras que detallan su participación en las sinagogas o en las casas de oración. Lucas 4:16: y llegó a Nazaret, donde se había criado, y como de costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Decíamos que las sinagogas eran lugares donde se hablaba acerca de la palabra de Dios y que se oraba.
Entonces en la sinagoga entró el día de reposo y se levantó a leer. Aquí está el día de reposo practicando la tradición local. Marcos 1:21. Entonces fueron a Capernaum e inmediatamente el sábado entró en la sinagoga y enseñó. Salieron de Jerusalén y fueron ahora a Capernaum y está enseñando en la sinagoga. Marcos 3:1. Volvió a entrar en la sinagoga y había allí un hombre con la mano seca, y ahí está Jesús orando y sanando a este hombre. Mateo 4:23. Jesús recorrió Galilea enseñando en sus sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda dolencia entre la gente por toda la región de Galilea, en todas las sinagogas. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Se le honra a ambos, se le honra a Dios en el templo y se le honra a Dios en la sinagoga. Miramos en esta mañana el valor que ambos producían. Miramos en esta hora que Jesús nos dejó ejemplo. Entonces, para nosotros esto nos da un entendimiento: honrar tanto al templo como a la sinagoga de nuestras vidas hoy. En otras palabras, vivir un estilo de vida cristiano diario y honrar la reunión en este lugar de asistencia a la iglesia. Jesucristo honró y obedeció porque Él iba al templo. Él subía al templo, pero también subía y honraba a las sinagogas. Y dice la escritura que Jesús nos dejó este ejemplo. En otras palabras, asistir a la iglesia, asistir a donde está la presencia de Dios, asistir a la asamblea. Podemos hacer en esta mañana cosas ciertamente a diario, personalmente, pero como creyentes en esta mañana Dios nos anima a vivir una vida aceptable para Dios. ¿De qué manera tú puedes tener una vida aceptable para Dios? La oración. ¿Por qué Jesús iba a las sinagogas? ¿O por qué los judíos levantaron estos lugares? Dice que las sinagogas quiere decir casa de oración, porque ellos sabían que para tener una vida agradable delante de Dios necesitaban orar. Y Jesucristo en esta mañana nos motiva a hacer eso. Si tú quieres vivir una vida aceptable delante de Dios, necesitas orar. Mateo 6:6 dice: pero cuando ores, entra en tu tabernáculo, en tu habitación, y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús nos anima a una vida de oración diaria. Ciertamente algo que puedes hacer por tu cuenta y encontrarte con Dios. No puedo yo decirte, es que aquí únicamente debes de orar. Tú puedes orar en otro lado si tú gustas. Pero entendemos en esta mañana que puede hacer esto en cualquier lugar. Eso es parte de nuestra bendición como templo, porque dice que usted y yo somos el templo de Dios. La otra cosa que necesitamos entender esta mañana es la lectura de la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16-17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. ¿Qué tienes que hacer para tener una buena relación con Dios? Orar, leer la Biblia, leer la palabra de Dios en esta mañana diariamente, te orar personalmente. Puedes hacerlo en cualquier lugar, si tú quieres, para que estés preparado para toda buena obra. Entonces, lee la palabra de Dios diariamente, te orar personalmente en esta mañana, y lo puedes hacer en cualquier lugar y Dios puede hablarte. Pero déjame decirte una cosa, una vez más, eso es parte de la bendición de ser templo. Sus palabras te traen vida. Podemos mirar otra cosa, necesidades para satisfacer. Mateo 5:42, al que te pida dale, y al que quiera pedir prestado no le des la espalda. Podemos satisfacer generosamente las necesidades de quienes nos rodean. Puedes hacerlo en cualquier momento sin venir a la iglesia. Pero no necesariamente esto puede escudarte de no dar diezmos y ofrendas. Tú puedes ayudar al viene. Tú puedes ayudar al necesitado, lo puedes hacer en cualquier lugar. Pero vas a venir a la iglesia a traer tus diezmos y tus ofrendas. No puedes decir, es que ya se lo di al viene. No, es de Dios. Los diezmos son de Dios. Los diezmos no se los vas a poder dar a otra gente. Es que hay otra gente más necesitada. Sí, yo entiendo que hay gente más necesitada, y es más lo que dijo el Señor Jesucristo. Siempre va a haber pobres delante de ustedes, pero no se hagan tontitos. Los diezmos son de Dios. Y si tú diezmas a Dios, vas a estar protegido. Todas las cosas van a estar bien. Tú vas a tener el control de tu dinero.
vas a tener control de tu vida. Porque si tú dices, le di diezmo a fulano, a sutano, a mengano, a perengano, o me lo gasté, ahí pierdes el control de todo. Entonces, estos son ejemplos de la entrega personal diaria a Dios. Y se podría decir en esta mañana que la sinagoga espiritual personal de nuestras vidas en esta mañana, y eso funciona en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro ser, pero también necesitamos reunirnos con el cuerpo de Cristo. Tú puedes orar, tú puedes leer tu Biblia en otro lado, tú puedes bendecir a gente en cualquier parte en esta mañana, pero necesitamos reunirnos con el cuerpo de Cristo. Dice la Escritura en esta mañana que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tú tienes que venir a la iglesia a reunirte con el cuerpo de Cristo. No puedes hacer tus propios servicios solos allá en el monte. ¿Sí me entiende? Oh, pues Dios está en todos lados, ¿que no? Sí, pero Dios nos llama que nos reunamos en la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Sí me entiende? Es que yo ya sé leer la Biblia, ya sé orar, ya no necesito ir a la iglesia. Pongo una película cristiana y ya con eso. No. Tienes que reunirte en la iglesia. Tienes que reunirte con tus hermanos. Tienes que reunirte con el cuerpo de Cristo en esta mañana. Jesucristo nos dejó ejemplo. Él no se quedó allá en su casa. No, él iba al templo. Jesús, el Hijo de Dios. Él no se quedó allá en su casa. Él iba a la sinagoga y leía la Biblia y oraba. E iba al templo. Entonces, dice 1 Pedro 2:5, y ustedes son piedras vivas que Dios está edificando en su templo espiritual. Es más, ustedes son sus santos sacerdotes. Mediante la mediación de Jesucristo ofrece sacrificios espirituales que agradan a Dios. Esta es una imagen del templo. El sacerdocio es sacrificio de oración. El sacerdocio es sacrificios de alabanza. ¿A qué venimos a la iglesia? A darle a Dios sacrificios de adoración, a darle a Dios sacrificios de alabanza. Cumplimos con eso en esta mañana cuando nosotros nos unimos y formamos el templo de Dios, o el templo mayor de Dios. Hebreos 10:25, no dejando de reunirnos, dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más a medida que vean que se acerca el día. Pablo está diciendo, Jesucristo viene. Vete a la iglesia. Vete a la iglesia, vete a los servicios. Pero a veces gente se molesta y cuando le dicen, hermano, ha faltado mucho a la iglesia. Y me voy al infierno si no voy a la iglesia. No sé, a lo mejor sí. ¿Sí me entiendes? Porque como ellos están diciendo, no necesito ir a la iglesia, no necesito obedecer lo que Dios dijo, no necesito obedecer el ejemplo que Dios me puso. Yo soy el templo, Dios está en todos lados. Sí, Dios está en todos lados. Pero Dios dice, reúnanse juntos, váyanse a la iglesia. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y muy mala costumbre no venir a la iglesia. Es muy mala, no es de cristianos. ¿Sí me entiende? Porque el cristiano viene a la iglesia contento, alegre, feliz, porque dice, voy a la presencia de Dios, voy a estar con Dios, voy a estar protegido con Dios, voy a servir a mi Dios, al que mandó a Jesús a morir en la cruz por mí. Yo estoy agradecido con Dios, por eso voy a la iglesia. ¿Sí me entiende? Porque mi casa y yo serviremos a Jehová, que no dijo Josué. No voy a la iglesia. No dejes de congregar, dice, como algunos tienen por costumbre. Pablo nos anima en esta mañana. ¿Sabes qué? No descuides la reunión, no descuides ir a la iglesia. No te apartes de la iglesia en esta mañana, porque ese es el templo donde se juntan los creyentes. Los mundanos se juntan allá en el béisbol. Los mundanos se juntan en la fiesta. ¿Sí me entiende? Los mundanos se juntan en cualquier otra cosa, pero los creyentes se juntan en la iglesia, se reúnen en la iglesia. Juan 4:23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca a los tales para que le adoren. ¿A dónde adoras a Dios? ¿En la fiesta? Como aquel hombre que dijo, me fui a la fiesta, pastor. ¿Y qué anda haciendo en la fiesta? Pues para demostrarles a los mundanos que somos iguales que ellos. Y saqué a mi hija a bailar y andaba bailando ahí. Y después les predico. No te van a creer. Pues si eres igual que ellos, tiene que haber una diferencia. Ellos tienen que decir, caray, este no es como nosotros. Si eres igual que ellos, no te van a creer. O sea que eres igual de borracho con nosotros. No te creemos.
¿Eres igual de hablador que nosotros? No, no te creemos. ¿Eres igual de pedagog que nosotros? No, no te creemos. Toma, es más, ¿qué estás haciendo tú aquí? Allá está tu iglesia, ¿qué no? ¿Que no dices que eres cristiano? Váyase a la iglesia. ¿Sí me entiende? Dice, pero la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿A qué venimos a la iglesia? A adorar al Padre. Pero los verdaderos, los que no son verdaderos, allá andan en el baile. Entonces necesitamos mirar en esta mañana cuál es la diferencia. ¿Por qué no puedes adorar a Dios desde tu casa solo? ¿Por qué no puedes adorar a Dios en la naturaleza tú solo? ¿Por qué no puedes adorar a Dios en el campo de fútbol tú solo o en algún otro lugar? A veces gente tiene esa idea. ¿Sabes qué? Yo no voy a la iglesia, pero me subo allá al cerro del Gigante y allá levanto mis manos y allá adoro a Dios en la naturaleza. No, allá no vas a adorar a Dios. Vas a venir a adorar a Dios aquí, al lugar donde Dios designó esta mañana para que nos reunamos juntos a adorar a Dios. Te vas a ir a adorar a Dios allá al cerro del Gigante, te vas a enchamucar. O como aquellos que dijeron, vamos a adorar a Dios y nos vamos a meter en una cueva, y ahí se metieron los tres y ahí están aparentemente adorando a Dios y salieron enchamucados. ¿Sí me entiendes? Porque no es lo correcto. Eso no es lo correcto. Yo sé cantar las alabanzas mejor que el pastor, y acá en el cerro voy a adorar a Dios yo solito. No es de que tú estés solito, es que te estés reunido junto con el cuerpo de Cristo. Por eso decía el apóstol, cada uno somos miembros del cuerpo de Cristo, como el cuerpo humano. Uno es un brazo, uno son los ojos, otros son los pies, otros son la cabeza, otros son la boca. Y todos son importantes, todos se complementan. Porque imagínate, arranca un brazo del cuerpo. Sí, el cuerpo va a seguir caminando, pero el brazo se va a secar. ¿Sí me entiende? Sácale un ojo al cuerpo. ¿Sí me entiende? El cuerpo va a seguir caminando con un solo ojo, pero ese ojo que le sacaron se va a secar. Entonces, por eso no es buena costumbre no venir a la iglesia. La gente se seca. ¿Sí me entiende? Se endemonia, se tuerce, se pierde. No guarda su alma. Gente quiere guardar su alma. Tiene que estar en la iglesia reuniéndose con el cuerpo de Cristo en esta mañana. Déjame decirte una cosa. ¿Por qué es importante venirse a la iglesia? Uno, a escuchar la predicación. Ciertamente a gente no le gusta a veces la predicación, pero es por su bien, es por su salud. Porque déjame decirte una cosa, vienes a la iglesia y vas a escuchar el mensaje de Dios, lo que Dios te quiere hablar. Vas a escuchar el mensaje del Rey. Es lo que viene la gente a escuchar aquí. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué dice el Rey? Pero si tú te vas allá al cerro, no vas a escuchar el mensaje del Rey, vas a escuchar tu propio mensaje. O tal vez el mensaje que Dios te traiga. Tal vez el mensaje que Dios te diga. Decía la Escritura en esta mañana que la palabra de Dios es útil para redarguir, para exhortar, para corregir. Y como en esta mañana, si tú te predicas solo, te vas a predicar lo que tú quieres escuchar. ¿Sí me entiendes? Tú no vienes a la iglesia aquí, es que el pastor me va a tirar duro. No necesariamente te va a tirar duro, pero te va a predicar de la manera que tú tomes decisiones correctas y vengas aquí al altar y guardes tu alma y hagas lo que Dios quiere que hagas, para que Dios te bendiga. Pero no me gustó lo que predicó el pastor, mejor yo me voy ahí y me predico yo solo. Pero te vas a predicar lo que tú quieres escuchar. No es correcto eso. Por eso decía la Escritura, dice que para el hombre sus caminos son correctos, son buenos, pero dice al final sus caminos son caminos de muerte. No te conviene que te prediques tú solo. No es bueno. No es bueno que te prediques tú solo. Por eso necesitas venir a la iglesia y que te prediquen el mensaje de Dios. Entonces, en esta mañana, la predicación hace que la iglesia sea más allá de una reunión. La predicación te cultiva.
La predicación activa la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando estamos bajo la predicación de la palabra de Dios, su palabra nos desafía, reta nuestro pecado. Su palabra nos desafía a cambiar áreas de nuestras vidas. Pero allá solo te vas a rascar la cabeza, tú solito te vas a sobar tu propio pecado. Estás bien, no necesitas ir a la iglesia. ¿Sí me entiende? Necesitas venir a la iglesia, porque es bajo la predicación que Dios te desafía a tomar decisiones correctas, que Dios te desafía a cambiar áreas en tu vida. Es bajo la predicación que Dios nos anima a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me entiende? Tú vas a hacer una dirección mal en esta mañana, pero en la predicación dices: Dios no quiere que vaya en esa dirección, Jesús quiere que vaya en esta dirección. Dice: para el hombre sus caminos son rectos. Vas en esta dirección, pero sus caminos son caminos que te llevan a la muerte. Y escuchas la predicación y dices: ah, caray, iba al infierno. No, mejor hago caso. Necesito cambiar, necesito vivir rectamente delante de Dios en esta mañana. Entonces, bajo la predicación, Dios sana nuestras vidas, sana los cuerpos, sana nuestras emociones, sana nuestros corazones, sana nuestra mente, nos cambia. 2 Corintios 5:17: por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo significa estar salvo en salvación, pero también en el cuerpo de Cristo. Entonces, reunirnos en esta mañana es importante para escuchar en esta hora. Dice que la predicación es nuestro lugar de encuentro. 2 Timoteo 4:2: predica la palabra, esté listo en temporada y fuera de temporada, para convencer, reprender, exhortar con toda paciencia y enseñanza. Pablo dice a Timoteo: esto es lo que logrará la predicación. Pero nada más se logra aquí en la iglesia. Allá tú solo te vas a torcer. 1 Tesalonicenses 1:6 dice: y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor cuando recibieron el mensaje con el gozo del Espíritu Santo, a pesar de su gran sufrimiento. Algo cambió en ti cuando tú estuviste bajo la predicación. ¿Quieres cambiar? Necesitas venir a la iglesia. ¿Quieres ser un mejor esposo? Necesitas venir a la iglesia. ¿Quieres ser un mejor cristiano? Necesitas estar bajo la predicación de Dios. Allá no vas a cambiar, allá no vas a ser mejor, vas a ser peor, vas a ser rebelde. ¿Sí me entiendes? Y vas a estar como el otro: oh, no, tú no vas a la iglesia, oh, como demonio. No, sí voy. No te vi porque yo fui la otra vez y no te vi. Ah, caray, aquí viene a la iglesia nomás a ver qué pasa. Entonces, dejaste las cosas pecaminosas, dejaste y comenzaste a hacer cosas piadosas cuando viniste a la iglesia. Entonces, esto es lo que dijo Jesús: donde quiera que fue, predicó y declaró la palabra en esta mañana. Los religiosos discutían la palabra, pero cuando escucharon la predicación se maravillaron de lo que el Señor Jesús hablaba a ellos, y decían, y estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad en esta mañana. Entonces, si usted no escucha la predicación, usted se dirá a sí mismo lo que quiere escuchar. Esto es lo que hace que toda esta situación de la iglesia en línea de alguna manera funcione, porque cerramos la iglesia, pero seguimos predicándole para que usted siguiera escuchando la palabra de Dios. Entonces, es asombroso que la gente en esta mañana haya sido salvada, curada, animada, alimentada a través de la predicación. Entonces, gente se pierde las reuniones. Que Dios nos ayude. Ya no vamos ampliando la iglesia. Entonces, esto nos enseña que, primer cosa, necesitamos lo que la iglesia suministra. Necesitamos a un pastor, porque un pastor no lo vas a tener allá arriba, ni en el campo de fútbol, ni en la fiesta. No vas a tener un pastor. En la iglesia tienes a un pastor. 1 Pedro 5:2: pastorea el rebaño de Dios que está entre ustedes, sirviendo como superintendentes. Un pastor en esta mañana vela por gente, vela por las almas. Pastor significa a alguien en esta mañana que está en función, no necesariamente un título, pero alguien que está cuidando tu alma. Y en la iglesia tienes un pastor. Por eso necesitas venir a la iglesia, porque hay un pastor que está cuidando tu alma, que te está alimentando, que te está dando tu comida, la comida por la cual vas a vivir.
y vas a tener vida eterna. En la iglesia vienes y recibes aliento. Hebreos 12:12, por tanto fortalece las manos caídas y las rodillas debilitadas. La predicación edifica nuestra fe. Romanos 10:17, entonces la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vienes a la iglesia, tu fe es fortalecida, tu fe es motivada. Alimenta nuestro espíritu, porque hay un solo pan. Nosotros que somos muchos somos un solo cuerpo, porque todos participamos del mismo pan. Venimos al altar. Hay un altar donde podemos hacer cosas bien, donde podemos adorar a Dios, donde podemos presentar sacrificios. Hay un propósito. Miramos en esta mañana que de alguna forma Dios nos da esa oportunidad, participar y ser útiles. Hay una iglesia donde tú vienes y das el diezmo en esta mañana, y para dar el diezmo tienes que venir al templo. ¿Sí me escuchas? Para eso es en esta mañana importante reunirnos y venir a la iglesia en esta noche. Entonces esto nos enseña otra cosa, que el mundo necesita la iglesia. La iglesia, nosotros, es la empresa móvil de Dios para salvar a un mundo moribundo. ¿Por qué Dios quiso poner una iglesia aquí? Porque es importante para salvar gente. Porque es importante en esta mañana para salvar matrimonios. ¿Por qué es importante venir a la iglesia en esta mañana? Porque el mundo necesita una iglesia. Y es que ciertamente el infierno hace guerra contra la iglesia. Y Dios necesita que gente esté aquí defendiendo eso. Hay guerra contra la iglesia. Y lejos de que gente esté aquí defendiendo, está en otro lado. Está en el lugar que Dios no les dijo que estuviera. Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros, y este lugar es la iglesia. ¿Alguna pregunta?